Gloria a Dios. Y en esta noche vamos a continuar con el subtema el gozo del Espíritu. El lunes pasado, se acordarán, estuvimos hablando del amor ágape, de que el Señor espera de que nosotros podamos desarrollar. Amén. ¿Para qué? Para poder tener ese amor de sacrificio, de entrega, ¿verdad? Que no importa el sufrimiento y las consecuencias que puedan venir, lo podamos, hermano, desarrollar por amor a la obra, por amor a la iglesia de Jesucristo. Amén. Ese amor que dice que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y que ese amor no es nuestro, no es humano, sino que es de Dios. Amén. Ese amor genera, ¿verdad?, el gozo. Amén. Y por causa del amor, amén, el hombre, cuando se encuentra el hombre creyente, ¿verdad?, la mujer creyente, cuando se encuentra en circunstancias difíciles, amén, mantiene ese gozo. Porque el gozo, amado, no es una alegría o un sentimiento producto, ¿verdad?, de un regalo, de una acción favorable a nosotros. Alguien recibe sus documentos de esta nación y está contento, está feliz. Alguien recibe, ¿verdad?, logra tener una casita y se alegra, está feliz. Amén. Pero eso no es para siempre. Nos alegramos en el momento, ¿verdad? Provoca felicidad en el momento. Amén. Mas, sin embargo, cuando viene una mala noticia, eso se nos olvida, queda atrás, ¿verdad? Pero el gozo del Señor permanece aún en las malas noticias. Amén. Bendito Dios. Así es de que si me acompaña a Juan capítulo 15, verso 11, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice el verso 15: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Puede sentarse. Palabras del Señor Jesús. Dice que estas cosas les participaba, amén, les hablaba o les enseñaba a sus discípulos, hermano, acerca de su propio gozo. ¿Y cuál era el gozo del Señor? Amén. El gozo del Señor, hermano, era hacer la voluntad del Padre. Amén. Tenía, ¿verdad?, un placer muy profundo de hacer, amén, lo que hasta ese momento nadie había logrado. Jesús habla de mi gozo y se refiere a una alegría profunda y permanente que proviene de su comunión con el Padre y de cumplir su voluntad. Un gozo que quiere compartir con sus seguidores para que lo experimenten plenamente, incluso en medio del sufrimiento, ya que es una fuente de fortaleza y esperanza. Amén. Inquebrantable. No depende de las circunstancias externas, sino de una relación con Dios y la vida eterna. Amén. Ahí está la fuente, la relación, la comunión que el creyente puede desarrollar con su Dios. Y cuando está conectado con su Dios, hermano, ese gozo va a permanecer, aunque las circunstancias no sean favorables, ¿verdad? Aunque lo que vemos, lo oímos y lo sentimos no es favorable a nosotros, no es lo que estamos esperando, pero el gozo permanece. Amén, bendito Dios. Y es ese gozo que hace de que usted permanezca en el objetivo, permanezca, amado, en la carrera que usted tiene por delante. Si me acompaña a Hebreos capítulo 12, vemos, gloria a Dios, lo que el escritor a los Hebreos trata de hacernos esta observación. Amén. ¿En quién? En Cristo, en la persona del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Hebreos, verso 2.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mire, Jesús tomó una decisión personal, ¿verdad? Dice que puso el gozo delante de él. Amén, para que el gozo pudiera patrocinarle en los momentos más difíciles de su vida. Puso el gozo delante de él, dice, y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El escritor estaba diciendo, miren, observen a Jesús, pongan su mirada, su atención, lo que Jesús hizo, y sigan sus pisadas. Si ustedes tienen una carrera por delante, ustedes tienen una meta que alcanzar, miren cómo Jesús hizo para alcanzar ese objetivo. Dice que para que nosotros no desmayemos, para que nuestro ánimo no se pierda, mantengamos el gozo. Y Jesús dijo, yo quiero que ustedes experimenten mi gozo, para que el gozo de ustedes sea completo, pleno, ¿verdad? Y no les falte nada. Y cuando sea el momento de que sientan tristeza, que sientan angustia, que sientan aflicción por causa, ¿verdad?, de llevar mi cruz, ustedes no se desanimen, ustedes no desmayen, que no pierdan el ánimo por ninguna circunstancia, sino que mi gozo siga generando la fuerza, la fortaleza, el ánimo, ¿verdad? ¿De qué? De luchar hasta el final. Gloria a Dios. ¿Estamos comprendiendo eso, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué es el gozo? El gozo, hermanos, según el diccionario de la lengua real española, dice que el gozo es un sentimiento de complacencia y alegría del ánimo. Gloria a Dios. Es un sentimiento, así lo define el diccionario. Es un sentimiento de complacencia, de alegría, ¿verdad? Cuando, como le dije al principio, cuando yo recibo un regalo, estoy complacido de que se me haya reconocido, de que se me haya estimado mi labor, mi trabajo, o no sé, ¿verdad? Que alguien espontáneamente dice, es porque lo quiero. Entonces yo tengo alegría, amén. Pero esa alegría, como dije, se esfuma, pasa, gloria a Dios. Pero hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría puede ser por algo, ¿verdad?, bueno, que ya dijimos que sucede, un regalo, una buena noticia. Mientras que el gozo es una disposición interior, incluso en medio del sufrimiento. Es una disposición que yo no la genero para usted, sino que Dios la genera para usted. Pero usted toma la decisión. Así como el amor, dijimos que el día lunes, ¿verdad?, que cuando uno decide amar, gloria a Dios, deja al lado el sentimiento. Porque los sentimientos pueden ser contrarios. Yo no tenga ningún motivo por qué amarle a usted y usted no tenga ningún motivo por qué amarme a mí. Pero yo decido amar por encima de esa adversidad. Así también es el gozo. Las palabras sinónimas que encontramos para gozo es placer, gusto, gustazo, disfrute, deleite, deleitación, satisfacción y goce. Los antónimos o lo contrario de gozo es disgusto, amargura, tristeza, pesar y dolor. Cuando usted analiza estas palabras, ¿verdad?, estos antónimos de la palabra gozo, y las quiere implementar en el carácter o la disposición de Cristo, no las encuentra. Porque si él hubiera tenido dolor, si él hubiera tenido amargura, si él hubiera tenido disgusto contra la humanidad, nunca jamás hubiera llegado a la cruz. Pero dice que puso el gozo delante de él. Amén. Puso la disposición.
¿verdad? Quiso que complacer no a sí mismo, sino a Dios, hermanos, con su gozo de llevar la cruz y de morir por causa nuestra. Amén. Y de esa manera encontró el ánimo suficiente para luchar contra la soledad, contra la traición, hermanos, contra la negativa que vio a su alrededor. Amén. Y eso, ¿verdad?, pudo triunfar, no estancándose, sino extendiéndose a la meta que tenía por delante. Gloria a Dios. Aleluya. En la Biblia, el gozo es una alegría profunda y duradera que proviene de Dios, no de las circunstancias, siendo un fruto del Espíritu Santo que otorga fortaleza y bienestar, incluso en la adversidad. A diferencia de la felicidad pasajera, es una realidad espiritual que nace de la comunión con Dios, la esperanza en sus promesas y la fe en Jesucristo, y se experimenta al vivir según su voluntad y en comunión con otros creyentes. Gloria a Dios. Aleluya. Gozo en griego es shara. La palabra gozo proviene del griego shara. Y la palabra shara está estrechamente ligada a la otra palabra que es charis, que significa a su vez gracia o don. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra gozo y las definiciones del griego, definimos la palabra como que tenemos gozo por la gracia de Dios. Tenemos gozo por el don de Dios. Quiere decir que el gozo es un regalo de Dios para la iglesia, que viene por el Espíritu Santo de Dios. Humanamente, ¿verdad?, como dijimos y definimos la alegría, se esfuma rápidamente, es efímera la alegría. Ningún hombre es feliz siempre. No hay ser humano que diga, no, yo no tengo problemas, disfruto el río. No, hay momentos en que estamos tristes, hay momentos que lloramos, hay momentos en que estamos airados, hay momentos, hermanos, en que estamos encolerizados. Y se desarrollan, y es común, es normal en el ser humano. Amén, bendito Dios. Pero el apóstol Pedro, hermano, mire, nos da este consejo. Tenemos gozo por la gracia de Dios. Entonces, en la primera carta, en el capítulo 1 del apóstol Pedro, del verso 6 al 9, dice esto: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol dice que nosotros, si es necesario, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar dificultades, ¿verdad? Amén. El evangelio no está libre de problemas ni de dificultades. Al contrario, quizás encontramos más dificultades porque vamos en sentido contrario del mundo. El mundo, según el Señor Jesús, dice que va caminando en una carretera amplia, en una calle muy ancha, donde no hay fricción, donde no hay roces el uno con el otro. Tienen espacio suficiente para caminar. Pero la vida del creyente, la vida cristiana, dice que es un camino angosto. Y en un camino angosto, amado, es difícil no rozar, es difícil no tropezar el uno con el otro. Amén. Y se llena de dificultades y de problemas el diario vivir
Gloria a Dios. Pero dice el apóstol que según nuestra esperanza, nuestra fe, gloria a Dios, eso tiene que ser probado. Pero nosotros nos alegramos y nos gozamos, dice, con gozo inefable, o sea, impronunciable. Gloria a Dios. No hay palabras como decir nuestro gozo. Amén. Porque no hay motivos a veces, no hay razones a veces de estar con alegría y con gozo en nuestro corazón. Mas sin embargo mantenemos la paz, la quietud, para no desmayar y no perder el camino de la salvación hasta que lleguemos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, ese gozo el Señor se lo ha regalado a usted. ¿Qué debemos de hacer con ese gozo? Mantenerlo, ¿verdad? Así como el amor, amén, no trabajamos por él para que naciera, sino que el apóstol dice que debemos de guardarlo, ¿verdad? La unidad debemos de guardarlo. Así también el gozo debemos de mantenerlo, gloria a Dios, con la comunión con el Padre. Hay cosas que nos dificultan, hay cosas que nos estorban, amén, ¿verdad? Pero no revelarlas, sino que traerlos y aquí al altar, ahí en su cuarto donde usted ora, y decirle: Señor, no puedo, no soporto esta situación, esta relación, ¿verdad? Muchas veces hasta con la esposa, con el esposo, con los hermanos alrededor, ¿verdad? Que nos están haciendo la vida de cuadrito, que nos están crucificando en vida y ya no lo soportamos, ¿verdad? Y estamos perdiendo nuestra relación con Dios. Entonces es el momento de venir y pedirle: Señor, deme el gozo, por favor. No, así como David en el capítulo 51 le pide: no me quites el gozo de tu salvación, le dice. ¿Por qué razón? Porque él estaba experimentando ese abandono que por causa de ¿qué? Del adulterio y del crimen que había cometido, el Espíritu de Dios se le había apartado. Y ruega perdón, confiesa su pecado y le agrega: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, le pide. Gloria a Dios, amén. Porque también él sabía que ese gozo lo había mantenido cuando Saúl lo perseguía. Cuando tuvo que ir a meterse a la cueva de Adulam, ¿con quiénes se relacionó él? ¿Con gente contenta, alegre? Dice que eran endeudados y eran amargados de espíritu con los que él andaba. Pero el gozo del Señor lo llevaba ahí adentro. No lo tenía alrededor de él, sino que adentro, y lo mantuvo. Y de tal manera que pudo matar a Saúl, mas sin embargo se detuvo. Porque el gozo del Señor le daba temor y le iluminaba y le hacía hacer lo correcto en el momento que más lo necesitaba. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos en la Biblia algunos hombres, hermanos, que deben de inspirarnos a mantener el gozo. Gloria a Dios. Pablo y Bernabé empiezan su viaje misionero a andar predicando en diferentes partes. Inmediatamente salen los problemas. Los judíos que no querían aceptar que predicaran a Cristo el Señor. Y en el capítulo 13, si me acompaña, verso 50 del libro de los Hechos, encontramos, gloria a Dios, el momento que el gozo es probado, o más bien la fe es probada. El verso 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Pero ¿cómo llegaron a Iconio? Eso tenemos que ver mucho. ¿Cómo salieron de una ciudad que los expulsaron, que no los quisieron, hermanos, que los rechazaron? Nos dijeron: no, ¿para qué vamos a seguir con esto? ¿Verdad? Gloria a Dios. Tenían una comisión. El Espíritu Santo había hablado.
Apartadme a Saulo y a Bernabé para la comisión, para la obra que los he destinado. Amén. Y los manda ¿a qué? A predicar. Y cumpliendo con esa misión van, amén, contentos y alegres, hermano. Pero no reciben, aquellos judíos no reciben, ¿verdad?, que las palabras de salvación. Pero en el verso 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo no les permitió que se desanimaran a las primeras de cambio. Estaban iniciando su viaje misionero, ¿verdad? La labor apostólica de Pablo, hermano, empieza a ser probada. Pero el gozo que había en él lo motiva. Gloria a Dios. Dice: aquí no me quieren, pero entonces vamos a Iconio a predicar. Y me impacta lo que Lucas, ¿verdad?, escribe en el verso 52. Y los discípulos, dice, estaban llenos de gozo. Lo escribe por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para beneficio nuestro. Porque usted y yo también vamos a entender, vamos a llegar a un momento en que decimos: pero ¿para qué estoy haciendo esta obra? ¿Para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy orando? ¿Para qué estoy ayunando? ¿Para qué me estoy congregando? Si no cambia nada, si no pasa nada. Pero dice que estos hermanos, Pablo y Bernabé, hermanos, llenos de gozo y del Espíritu Santo, hicieron la obra ya en Iconio, porque para eso habían sido llamados. Si aquí no nos reciben, vayamos al otro lado. Si aquí no hay resultado, experimentemos por otro lado. Pero no nos desanimemos, mantengamos el gozo del Señor. Gloria a Dios. Pablo y Silas, mire, deja a Bernabé y ahora con Silas. En el capítulo 16, ¿por qué razón encarcelan al apóstol Pablo y a Silas? ¿Cuál fue el motivo de que ellos vayan a la cárcel en Filipo? Por predicar la palabra. ¿Y qué más? Hay un asunto muy particular allí. Amén, hermano Nelson. Hizo una liberación. Un espíritu pitonizo que tenía una muchacha, la liberta de eso. Pero los dueños de la muchacha, porque esta era esclava, los dueños de la muchacha, dice que perdiendo la esperanza del dinero, trajeron a Pablo al concilio y a Silas y los encarcelaron. Bendito Dios. Haciendo la obra del Señor, libertando, ¿verdad? O haciendo lo que Cristo les había encomendado, o el Espíritu Santo les había encomendado, pero encuentran esa dificultad. ¿Y qué? Dice que recibe orden el carcelero. Mire, se lo voy a leer en el verso 22 del capítulo 16, del 22 en adelante dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vuelvo a tomar los antónimos de la palabra gozo: amargura, dolor, falta de alegría. ¿Se las podemos aplicar a Pablo y a Silas? Porque si hubieran tenido dolor y si hubieran tenido amargura, amado, lo que estaban pasando les hubieran hecho explotar y decir: Dios, ¿a dónde me tienes? ¿Por qué a tu hijo? Si lo que estaba haciendo es tu obra y así me pagas. Si hubieran tenido dolor, si no hubieran tenido gozo, si no hubieran tenido la comunión con el Padre,
este problema en que estaban, porque no solamente los azotaron, sino que dice, métanlos en lo más adentro de la cárcel, en lo más frío, en lo más húmedo, donde quizás tenían problemas para respirar por causa de la humedad. El frío estaba metiéndose hasta los huesos. Pero en el momento más oscuro de la noche, porque si estaban en lo más adentro, no eran cárceles como de estas, hermano, modernas, con luces, con calefacción, nada, sino que eran cárceles grotescas, ¿verdad? ¿Y qué? Hermano, no les habían dado de comer, estaban heridos por los azotes, tenían frío, hermano, y la presión, el diablo mismo diciéndole, mira dónde te tengo, seguir predicando a Cristo, seguir libertando, y yo te voy a seguir haciendo la vida así. La amenaza y la presión. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? La respuesta de ellos es por causa del gozo que tienen. Dice que cantaban himnos al Señor. Yo voy a tomar la palabra de Pablo cuando dice que encuentra una ley en su miembro, en su carne. Y dice, miserable de mí. Yo la voy a aplicar ahora, que yo no hubiera hecho lo que él y Silas hicieron. Yo quizás me hubiera, hermano, rebelado contra Dios. Hubiera dicho, Señor, ¿esta es la manera que usted va a trabajar conmigo? ¿Cómo es posible? Yo no hubiera dicho, no hubiera cantado, no hubiera orado, no le hubiera dado gracias a Dios. Sino que Pablo y Silas empiezan a cantar. ¿A quién se le ocurre? Solo a alguien que tiene el gozo por dentro, que las circunstancias todas son contrarias a él, pero el gozo le permite adorar a Dios, cantarle a Dios, orarle a Dios. Ese es el gozo que Dios quiere que tengamos. Aleluya, que nos mantenga firme en la fe, que no nos deje mover por ningún problema, sino que ahí calladito, Señor, sí lo estoy pasando, esto no es gracioso. O sea, ellos no están diciendo, no, la vida del creyente es fácil, no hay problema. Ellos lo estaban sintiendo en carne propia. Sin embargo, la respuesta, ¿verdad? La actitud, el comportamiento hace que todo sea diferente. Y Dios hace su obra. Gloria a Dios. El apóstol Pedro y Juan, por predicar la palabra, en el capítulo 5 de Hechos, también tienen, hermano, un encuentro con azotes y cárceles. Mira lo que dice el capítulo 5, verso 40 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Si me quiere acompañar. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. Allí hubo una intervención de un hombre llamado Gamaliel, que les dijo al concilio: ¿se acuerdan de aquel que se levantó y que andaba con un grupo diciendo que él era el libertador, pero luego se acabó?
dice, también estos, si son de Dios, van a permanecer. Si no son de Dios, se van a desvanecer. Entonces dice, convinieron con él. O sea, el concilio, ¿verdad?, de los judíos, el Sanedrín, se puso de acuerdo con la palabra o el consejo que Gamaliel había dado acerca de Pedro y de Juan. Y los azotaron, dice. Gloria a Dios. Pero la actitud, la respuesta de los apóstoles, ¿cuál fue? Les intimaron, y cuando dice intimaron es que los agarraron de cerquita. Hey, Pedro, tú te llamas Pedro, ¿verdad? Tú te llamas Juan. Y con el dedo acusador así les estaban diciendo, oye, deja de hablar de Jesús, si no te va a ir peor de lo que te hemos hecho ahora. Les intimaron, dice, que no hablaran de Jesús. Pero ellos salieron del concilio, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tomados por dignos. O sea, los azotes, el maltrato, el enfrentamiento que ellos habían tenido, dice que dijeron, wow, todo esto está pasando, es que somos dignos de recibir esto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra del Señor. Entonces, lejos de desmoralizarse, lejos de desanimarse, se animaron, se fortalecieron, porque el gozo del Señor estaba en ellos. Dice que salieron gozosos de haber sido tomados como dignos de padecer por causa de la obra del Señor. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, mi amado. Amén. Porque una vigilia nos quita el gozo. Un ayuno nos quita el gozo. Una hora de oración nos quita el gozo. Le agrego, nos quitaran el trabajo, ¿siguiéramos gozosos? A los hermanos que salen a predicar, los golpearan, Dios los libre, ¿verdad? Y los cubrimos con la sangre de Cristo, y que nada de eso acontezca. Pero imagínense, vinieran, los golpearan, los amenazaran, ¿estuviesen con ese mismo gozo? Si el gozo del Señor está en nosotros, vamos a permanecer haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tener gozo es una elección. Tú eliges si valoras la presencia, las promesas y la obra de Dios en tu vida. Cuando te rindes al Espíritu, Él abre tus ojos a la gracia de Dios que te rodea y te llena de gozo. Amén. Y en el capítulo 15 de Romanos, en el verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza, dice, los llene de todo gozo. El gozo, la paz y la fe, el creer, amado, sirven, como le dije, como patrocinadores o soportes para que la fe permanezca, para que el amor permanezca. Estos pilares, estas columnas de este púlpito le permiten y me benefician a mí para tener una base, ¿verdad? Y de aquí poder tener la comodidad de poder predicar. Así es el gozo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos da, ¿verdad?, ese deseo, nos mantiene con esa firmeza, con esa alegría de poder hacer la obra del Señor. El gozo viene, hermano, a ser junto, como dije, con la confianza, con la convicción, un soporte para que la fe no nos haga desmayar. El gozo no se encuentra en un mundo caído. Solo, hermano, con la comunión con Dios puede hacer que nuestro gozo sea completo. En Primera de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Voy a regresar al versículo donde iniciamos. Las palabras de Jesús a ellos, que dijo: estas cosas os hablo. Ahora Juan ya no es solamente un receptor de las palabras de Jesús. Ahora él ya está convertido en un testigo de Jesús, ¿verdad? Está dando su experiencia personal, que lo vio, que lo palpó, que caminó, que vio la obra de Jesús, que entendió y fue enseñado en esa doctrina y que la puso en práctica. Y ahora no solamente tiene comunión con Jesús, sino que dice: nuestra comunión verdadera es con el Padre, es con el Hijo, y queremos que esa comunión también sea con todos ustedes. ¿Para qué dice? Estas cosas os escribimos. Él no las habló porque ya no tuvo tiempo, pero las escribió para nosotros. Dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el gozo va a seguir generando, creciendo, desarrollándose a la medida de la experiencia personal de cada uno de nosotros, en medio de la prueba, en medio de las adversidades y en medio de las luchas. Porque Juan no está hablando, hermano, de un conocer a Jesús físicamente, sino de un conocer a Jesús, hermano, aún cuando Él se fue. Y cuando el Espíritu de Dios vino y los ayudó en las diversas pruebas y en las diversas luchas que los llevaron al límite, que los llevaron a las circunstancias más problemáticas en que ellos jamás pensaron estar, pero que el gozo que el Señor les prometió, que el Señor les dio, los mantuvo firmes. Es como testigo, ¿verdad? Está diciendo: hey, a mí no me lo contaron, a mí no me lo dijeron, yo oí de Jesús y ahora les escribo. ¿Para qué dice? Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo entonces se nos ha sido dado como un regalo. Hay que cuidarlo, hay que abonar, trabajar en él para que haya ese mantenimiento y nos sostenga en las peores circunstancias de nuestras vidas. El gozo del Espíritu en la iglesia primitiva fue fundamental para que ellos no desmayaran. Acompáñenme a Hebreos, por favor, capítulo 10. Gracias, Señor. Aleluya. En el verso 32, lo hemos dicho algunas ocasiones, de que este escritor, ¿verdad?, redacta, escribe esta carta con el propósito de animar a que los hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo no se desmayaran, porque estaban viviendo persecución, despojo de sus bienes, amenazas. Estaban teniendo una vida no fácil, ¿verdad? No libre, no en paz, sino que estaban alrededor de ellos sus adversarios, sus enemigos. Mas sin embargo, el escritor lleva esta palabra para que la fe de ellos se mantenga y crezca y se desarrolle y logren alcanzar la meta. Y en el verso 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis
gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice que al principio, ¿verdad?, cuando ellos fueron iluminados, recibieron la palabra, todo problema y toda dificultad la sufrieron ¿cómo? Con gozo. Les quitaron sus bienes, mas sin embargo dice, está bien, Señor, gloria a Dios por eso. Mantenían el gozo. Pero a medida que fue creciendo la lucha, la batalla, lo iban perdiendo. Y al perder el gozo, iban perdiendo, hermano, también la fe, la esperanza. No, hermano, en recibir respuesta de Dios, sino lo peor, lo más grande que nosotros podamos lograr recibir es la salvación de nuestra alma. Y eso era lo que estaba en peligro. Y por eso el escritor dice, ¿se acuerdan? Traigan a memoria cómo sufrieron los primeros padecimientos. No les importaba la crítica, no les importaba el señalamiento, no les importaba si le quitaban el trabajo, no les importaba si en medio de la familia se levantaban los problemas, no les importaba si los desechaban, si los rechazaban. Acuérdense en su primer amor, prácticamente. Acuérdense los días pasados cuando recién se convirtieron, que temprano de la tarde se alistaban para venir al culto. ¿Qué les está pasando ahora entonces? ¿Están perdiendo el gozo? Pues mientras tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos la alegría. Oh, voy a estar en el culto, voy a ir a ver a mis hermanos, vamos a ver qué alabanza llevan nuestros hermanos del ministerio de alabanza, quién nos va a predicar, traemos una expectativa, el gozo genera todo eso, hermano. Pero a medida que se va perdiendo el gozo, cualquier pruebita que antes era chiquitita, no, ahora es una muralla completa. Se vuelve un pretexto de muerte. No, hombre, antes cuando recién, ¿verdad?, se convirtió, en fiebre venía aquí. Pero hay una media calenturita que no, que me dice, no creo que pueda ir al culto, estoy grave. Un destornudo, no, y esa es fiebre ya. Y los hermanos, estos hermanos, no faltaban por fiebre, no faltaban por un problema pequeño. Estaban sufriendo persecución, despojo, señalamiento serio. No solamente porque decía, este es cristiano, no, este seguidor de Cristo, hay que buscarlo, hay que ver cómo lo matamos. Era muerte de aquellos días. Por eso dice, recuérdense cómo lo vivían con gozo. No pierdan el gozo para que no pierdan la salvación. No pierdan el gozo para que sigan hacia adelante hasta el final. La iglesia, los creyentes, habían comprendido que el gozo no eran cosas materiales ni circunstancias favorables a ellos, sino que entendieron lo que el Espíritu Santo le hizo escribir al apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, 17. Porque el reino, dice, de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que es, hermano, el reino de los cielos. Es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. También dice que el que
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que se mantiene con el gozo agrada a Dios, porque no solamente soportar y llevar la prueba, sino que lo hagamos de tal manera que Dios se agrade. Este sufre pero con alegría. Este sufre siendo complaciente, como aquellos que salieron azotados pero salieron gozosos, aquellos que estaban en la cárcel pero estaban gozosos cantando, aquellos estaban perdiéndolo todo pero estaban gozosos. Entonces podemos comprender las palabras de Habacuc en el capítulo 3 verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en los vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué representa las ovejas, el fruto de la vid? ¿Qué representa la higuera? ¿Qué representa los labrados? ¿Qué representan los ganados, las vacas en los corrales? Si lo traemos a nuestros días, representa de que si no hay trabajo en la construcción, si no hay trabajo en la fábrica, si no hay trabajo en el restaurante, si no hay trabajo arreglando carros, si no hay trabajo haciendo esto, él antepone todas esas cosas. Dice: me voy a alegrar en Jehová. Y la palabra Jehová podemos definirla como el autoexistente que no necesita ayuda de nadie. Y dice: me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, él dice: todas estas cosas materiales, físicas, que sí me ayudan, que sí son necesarias, pero todas estas cosas, si faltan, no me van a quitar el gozo. Yo voy a seguir confiando de que Dios es el proveedor, porque para Él no hay nada imposible. Pero si no provee, voy a seguir confiando en Dios, porque Él es mi salvación. Está por encima la salvación que las cosas materiales que podemos recibir. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos alimenta para que nuestro gozo no se aparte. Cuando en el capítulo 8, y con esto termino, del libro de Nehemías, ¿verdad? Dice que Esdras empieza a hablar o a leer el libro de la ley. Todos, hermano, todo el pueblo contento y alegre de haber oído la palabra de Dios, la ley. Dice que empezaron a llorar de alegría. Y Nehemías viene y dice: no es tiempo de que ustedes lloren, deben de estar gozosos, alegres. Y les dice que vayan y que coman grosura y que beban, dice, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El oír la palabra produjo gozo en el corazón de todo el pueblo, porque todo aquello había sido invadido, destruido. Hermano, lo que había sido ya no existía, pero ahora viene la palabra de Dios que hace de la nada todo. La palabra de Dios que puede, hermano, crear todo lo que sea necesario, y eso les produce gozo. Entonces viene esa revelación y esa definición, podría llamar, de Nehemías, diciendo: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Quiere decir que el gozo en la vida del hombre produce fortaleza, ánimo
para todo momento de adversidad y que no desmayemos. Gloria a Dios. Regocijaos, dijo Pablo. Una vez más les digo, regocijaos. Dice, no pierdan el tiempo. Hey, ¿cómo se llama las mujeres que tenían problemas? Solo me acuerdo de Sintique. ¿Cómo se llamaba la otra? Evodia. Hey, Evodia, Sintique, sean del mismo sentir, no estén perdiendo el tiempo en pleito. Ustedes han luchado conmigo en el ministerio. Y le llama, hey, Epafrodito, ayúdalas, porque estas mujeres han luchado conmigo. Que no pierdan el gozo, sino que estén unidas. Y luego dice, regocijaos. Una vez más digo, regocijaos en el Señor, para que seáis de un mismo sentir. Así es que, amado, la palabra de Dios en esta noche nos demanda, nos pide que mantengamos el gozo, que alimentemos ese gozo que se nos ha sido dado para no desmayar y no claudicar entre dos pensamientos. Nos ponemos en pie y nos despedimos en esta noche. Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias, Señor, por esta bella oportunidad de haber meditado en su palabra. Hoy ruego, Señor, que nos lleve con bien, que nos aparte de todo peligro, que su gracia y su misericordia permanezcan en nuestras vidas, Señor, a lo largo de esta semana. Padre, líbranos de todo accidente y de todo mal. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Estamos despedidos.